Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos con la enseñanza acerca del Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Estamos considerando y repasando, escudriñando la palabra respecto a entender quién es esta mujer Jezabel. Esa mujer Jezabel a que el Espíritu de Dios señala en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira es la iglesia que está en esta condición, en la cual una mujer con influencia ejerce autoridad sobre la iglesia. Una iglesia que no, una autoridad que no le es conferida por el Señor, nuestro Dios, pero que su marido, su esposo, el pastor en este caso, la deja ejercer. Y estamos hablando de la esposa del pastor, que toma autoridad sobre la iglesia y ejerce ministerio como pastora, lo cual es un grave error. Entonces estamos considerando en la palabra para afirmar y sostener lo que es la interpretación de este pasaje del Apocalipsis, que nos habla del mensaje a la iglesia de Tiatira. Porque en los días de hoy también está sucediendo en las iglesias. Esa mujer Jezabel, que el Espíritu de Dios llama Jezabel, es la esposa del pastor, que está ejerciendo autoridad y gobierno y dominio sobre la iglesia, que además se llama profetiza, por el hecho de estar unida a su esposo, profetiza, predica en la iglesia, sin haber sido llamada a predicar, porque ese no es su llamado es ser esposa del pastor. Hablamos ya en el primer video acerca del ministerio de profetiza, que sí, hay mujeres en la iglesia que pueden ejercerlo, pero son mujeres especiales, son mujeres escogidas por Dios para ese ministerio. Y en el caso, son mujeres sujetas a la autoridad de su casa, en su casa, ya sea de su padre o ya sea de su esposo, siempre y cuando el esposo sirva al Señor y estén asistiendo a la iglesia local y la mujer está sujeta a su esposo en el hogar, como debe ser conforme a las Escrituras. Dios la puede utilizar como profetiza en la iglesia, con el don de la palabra de profecía. Claro que sí. Pero no por estar unida al pastor significa que ya está autorizada por Dios a profetizar en la iglesia. Por eso es que dice en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, que esa mujer Jezabel que está en la iglesia se dice profetiza. No es que Dios la llamó a ser profetisa, sino que ella se invistió de esta autoridad de predicar y de traer palabra de Dios para la iglesia. Pero no trae palabra de Dios porque ese no es el don que Dios le ha conferido a esta mujer. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Yo sé que es una palabra dura, pero yo tengo que darla. Yo tengo que serle fiel al Señor. Yo tengo que agradar al Señor, no a los hombres. Lo siento muchísimo por mis hermanas, esposas de pastores, y por los pastores también, que son los responsables de esta situación, que no han ejercido correctamente su ministerio. Y es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. Así que nos va a llevar como 4 videos, tal vez más, porque es importante este mensaje. Porque vamos a ver la importancia que tiene este mensaje. Lo vamos a ver ahora. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos presentamos delante de ti. Señor, que tu palabra corra, sea glorificada en medio nuestro, tu pueblo, y seamos corregidos por tu misericordia, por tu amor y por tu verdad. Nos presentamos delante de ti, no solamente para dar esta enseñanza y para recibirla, sino también, oh Dios,
para que tu iglesia sea corregida, conforme a tu propósito por la cual tú estás enviando esta palabra. Tú quieres bendecir a la iglesia, quieres que haya un avivamiento en la iglesia, pero nosotros mismos lo estamos impidiendo con nuestras actitudes y con nuestras obras. Por lo cual yo te pido en el nombre de Jesús, Padre bueno, que tu palabra llegue a nuestros corazones y la voz de tu Espíritu se haga oír, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar. Ya Acab toma a Jezabel por esposa. Su esposa comienza a influenciarlo. Y el rey Acab erige un altar a Baal. Y no solamente se postra a él y su esposa. Acab, influenciado por su mujer, se inclina ante el ídolo que ella trae en su corazón. De esto hablamos en el video anterior. Y el pueblo también comenzó a adorar a Baal, a los ídolos o el ídolo que traía Jezabel al pueblo de Israel. Y comenzaron a dejarse influenciar por los deseos de esta mujer, Jezabel. Y comenzaron a seguirla incluso, y a respetarla, y a considerarla como un don espiritual dentro de la iglesia, lo cual era un error. Esto ha sucedido, ya es un hecho. Jezabel ha tomado posición en el reino de Israel y está ejerciendo influencia. Está apartando tanto al esposo como al pueblo que está bajo su responsabilidad del servirle al Señor. Cada vez más lejos está el pueblo de Israel y cada vez más lejos está el rey Acab de la voluntad de Dios. A causa de la influencia de su esposa. ¿Y qué sucede? Es cuando aparece así de repente el ministerio profético de Elías, Tisbita. Dios, al ver la condición de Israel, su pueblo, porque es su pueblo, Dios levanta a un hombre que no sabemos de dónde él sale, de Tisbita, que era de los moradores de Galaad, no más. No habla de su ascendencia. Aparece Elías de repente. Dios estaba preparando a Elías para este momento, para traerle una palabra de corrección a Acab. Porque Acab se había desviado totalmente, pero damos gracias al Señor, que a pesar de que nosotros nos desviemos de los caminos del Señor y de nuestra responsabilidad como pastores, y nos dejamos influenciar por las cosas de este mundo a través de nuestra relación con nuestra esposa, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y envía un mensajero para que nos corrija. En este caso, el mensaje es de juicio. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es que no llovería sobre el reino de Israel por 3 años y medio. La lluvia, ustedes saben, mis amados hermanos, representa la bendición de Dios sobre la tierra. También es la palabra que corre y fluye y es prosperada para todo lo que el Señor la envía. Habla la lluvia de avivamiento. En este caso, Dios detiene el avivamiento en el reino de Israel. Asimismo, hay muchas iglesias en las cuales están orando por avivamiento, pero el avivamiento no llega. Y no llega porque hay una condición que tiene que resolverse en la iglesia. Y es justamente que esa mujer, Jezabel, se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Que ponga al Señor como su Señor y no los ídolos de su corazón. Porque puede estar amparada bajo lo que es la dignidad de esposa del pastor, pero ejerciendo un ministerio
que no le corresponde y ha influenciado a su esposo para que ella ocupe posición de gobierno en la iglesia. Esa posición de gobierno en la iglesia le es vedada a la esposa del pastor. Y esto es lo que detiene, es parte de lo que detiene la lluvia de bendición sobre las iglesias, o sobre las iglesias, o de varias iglesias, o muchas iglesias en nuestros días. Y es lo que el Señor quiere corregir, porque el Señor quiere enviar bendición a su pueblo, a todas las iglesias. Él quiere enviar bendición. Quiere enviar la visitación del Espíritu Santo y de su palabra, como lluvia tardía en los tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos pronto a la venida del Señor. ¿Y dónde está el avivamiento que debe ocurrir en la iglesia antes de ser levantada? Pues hay algo que lo detiene a este avivamiento. Y ese algo es esta condición de la mujer Jezabel, esa mujer Jezabel, que todavía está ejerciendo, ha levantado y erigido un trono de autoridad al lado del trono de su esposo, ejerciendo una autoridad que no le corresponde. Pues bien, aparece Elías, capítulo 17, y viene y se presenta ante Acab. Dijo Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí vino el juicio. Pero no era un juicio para muerte, sino un juicio de Dios para el pueblo de Israel, para corrección. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo. No hay avivamiento en las iglesias. Es un juicio para... ¿Cómo puede haber avivamiento en la iglesia cuando estamos llenos de idolatría en nuestros corazones? Y no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a postrarnos ante estos ídolos de nuestro corazón y le hemos dado la espalda al Señor. Por eso es que el Señor dice: si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro, ¿no? Cuando dice y buscare mi rostro, significa que le estamos dando la espalda al Señor. Nuestro rostro no está frente a Él, sino es nuestra espalda y nuestra cerviz, porque estamos inclinados ante otros ídolos. Y la idolatría en el pueblo de Dios detiene la lluvia de bendición. Y la lluvia de bendición se define como avivamiento, bendición abundante, la gloria de Dios, la presencia de Dios en la iglesia. Hay sequía en las iglesias, claro que las hay, porque los pastores no han ejercido su autoridad en la iglesia con su esposa y la tienen en una posición de autoridad que no le corresponde. Y el Señor quiere corregir esto para poder que venga la lluvia de bendición. Pues bien, aparece Elías y el ministerio de Elías se desarrolla. Elías predice la lluvia y se va, el Señor, obedeciendo al Señor. Él se va de Israel, porque el Señor quería, nuestro Dios quería guardarle de la ira de Jezabel y la ira de Acab, porque Acab estaba totalmente entregado a Baal, de tal forma que no reconoció el ministerio de Elías y quería acabar con la vida de Elías para evitar estar escuchando la palabra de Dios de corrección. Terrible cuando los pastores rechazan a un profeta de Dios que trae palabra de corrección a la iglesia. Porque la palabra de corrección no es agradable a los oídos del pastor o de los pastores. Así como en el caso del rey Acab, la palabra que trajo Elías no era agradable para Acab. Por eso es que Acab decidió terminar con la vida de Elías. Pero Dios protegió al profeta y lo escondió. Y Elías, Acab buscaba por todos lados a Elías para matarle, matar al profeta. Mira la actitud, hasta dónde
tan profundamente había caído Acab que no solamente rechazaba el ministerio de un profeta de Dios tan poderoso como Elías, sino que también buscaba matarle, acabar con su vida, para que él estuviese tranquilo, reinando, sin ningún tipo de interferencia de parte del Señor. Porque el profeta no es y no habla por su palabra y de su corazón, sino que habla de parte del Señor. Y la voz del Señor era tan incómoda para Acab que él quería matar al instrumento que traía la voz del Señor, el mensaje del Señor y la palabra del Señor. Hay muchas formas, metafóricamente hablando, de matar a un profeta de Dios. Hay muchas formas. Tal vez no físicamente, porque hoy en día un pastor no puede matar a alguien que traiga una palabra del Señor. Pero hay una manera de acallarlo, y es cerrar las puertas de las iglesias para que esa voz no se escuche, porque es una voz incómoda. Este tiempo es tiempo de visitación del Señor. Y Él ha de levantar profetas que hablen la palabra de Dios, que hablen la verdad de Dios, que traigan corrección a las iglesias. Porque está en el corazón de Dios una visitación en este tiempo para su iglesia, a las iglesias en todo el mundo y en nuestra nación también. Y el Señor ha de levantar profetas que traigan la palabra de corrección en medio de la iglesia. Y muchos pastores cerrarán las puertas a estas voces y a estos profetas. Pero el Señor dejará oír su voz. Hay muchas formas de que la voz del Señor llegue al pueblo y llegue a los pastores. Por más que se pongan tapones en el oído, por más que les cierren las puertas a los profetas del Señor. Porque los profetas del Señor son incómodos para los que tienen autoridad en el pueblo del Señor. Ellos prefieren vivir en su quietud, prefieren vivir en sus malos caminos, como en el caso de Acab. Él andaba en malos caminos, perversos caminos, alejados totalmente de la voluntad del Padre. Pero como ejercía como rey, esto satisfacía mucho su ego y su sentir. Igual que su esposa. Estaban reinando sobre Israel, adorando ídolos, con una idolatría tremenda, y asimismo influenciando al pueblo. Y estaban tranquilos así, hasta que vino la voz de corrección, en el caso de Elías. ¿Y qué sucedió? Pues Acab decidió matar a Elías, y lo persiguió y lo buscaba como quien busca una aguja en un pajar. Pero el Señor le había dicho a Elías dónde tenía que estar para esconderse de la persecución de Acab. Pues bien, pasados los años, los 3 años y medio que Elías había profetizado de parte del Señor que no llovería, no habría bendición, habría una sequía terrible en Israel. Ahora lo que dice el capítulo 18. Dice, Elías le regresa a ver a Acab. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Qué lindo, mi Dios. Acab seguía en sus caminos de perversión, influenciado por su esposa. Pero Dios, después del juicio de 3 años, dice, ya es suficiente. Mi pueblo ha sufrido. Mi pueblo no ha recibido pan. Mi pueblo tiene hambre. Aquí está hablando de hambre de Dios. Hambre del conocimiento de la palabra viva. Hambre de conocer la voluntad de Dios. Hambre de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Esto es lo que significa para la iglesia hoy en día este pasaje. Las iglesias están con hambre de Dios. Hambre de ver la gloria de Dios en las iglesias. Porque ha habido una sequía.
Ya no de 3 años, estamos hablando de muchos años. Pero ha llegado el tiempo en que el Señor traerá lluvia sobre su pueblo. Sí. Entonces, dice, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Muéstrate a Acab. Él es el responsable, muéstrate a él. Él es el responsable de la sequía. Así que muéstrate delante de Acab. Y llévale mi palabra, palabra de bendición, que vendrá no por sus actos, porque no se ha corregido, sino por mi misericordia con mi pueblo. Entonces, dice la Escritura, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Mire, Elías era un hombre valiente. El profeta de Dios tiene que ser valiente. Él no puede tomar en consideración las amenazas, el peligro, las dificultades que se puedan levantar en contra de su vida para llevar la palabra de Dios. La palabra que viene del trono de Dios a donde tiene que ser llevada. En este caso, la palabra de Dios que le fue dada a Elías era para el rey Acab. Ve y háblale a la cabeza de mi reino, Israel. Porque Israel era parte del reino del Señor. Aunque estaba dividido, estaba en caminos de perdición, seguía siendo pueblo de Dios. Y así hay mucho pueblo de Dios hoy en día, que andan en caminos de idolatría terrible, siguen siendo pueblo de Dios, porque invocan el nombre santo de Jesucristo. No entendemos mucho esto, algunos, lo que es el amor y la misericordia de nuestro Dios para con nosotros los hombres. Incluso cuando invocamos su nombre y lo invocamos nada más de labio y no de corazón, y nos apartamos y andamos en idolatría, el amor de Dios por el derramamiento de la sangre de su Hijo y la vida que Él ofreció para nuestra salvación, lo mueve a misericordia y a paciencia para con nosotros, su pueblo. Por más rebelde que estemos, por más apartados que estemos, por mayores que sean las prácticas idolátricas que estemos nosotros ocupadas en ellas, Él tiene paciencia para que nos volvamos a Él. Y es lo que pasa acá. Dios le dice a Elías, ve y preséntate acá. Y Elías va y se presentó acá. Dice, y el hambre era grave en Samaria. Samaria era la capital. En Samaria era grave el hambre. Así como lo es grave hoy en día en la iglesia, en la cual hay necesidad de la lluvia de bendición, de la presencia de Dios. La lluvia de bendición es la palabra de Dios que desciende sobre la tierra como lluvia, para que haga la obra en la tierra, para que dé fruto, remoje la tierra y surja la hierba y el fruto, para que entonces no vuelva vacía al trono de Dios, sino que sea prosperada para todo aquello que Él la envía. Esa es la lluvia que estamos esperando nosotros en las iglesias. Y está llegando el tiempo de esa visitación, pero es necesario que nos corrijamos. Pues bien, Elías se presenta y mire, y Acab llamó entonces a Abdías, a su mayordomo, y le da un encargo de que vaya a ver dónde hay corrientes de agua para llevar a los caballos del rey a beber agua. Mire que el rey Acab estaba tan apartado de la voluntad y la misericordia de Dios que él pensaba más en los caballos de que en su pueblo. Preocupado por sus caballos, porque los caballos eran los que le daban la fuerza como rey para mantenerse en su reino. Él, despreocupado por las necesidades de su pueblo, era preocupado por las necesidades de sus caballos. Dice, Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua.
Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Oh, terrible. Miren lo que estaba ocupado en los pensamientos de Acab. Él estaba ocupado, era en mantener las bestias, sus caballos y mulas, y las ovejas, su pueblo. Él no tenía preocupación por ella. Era tanta la influencia de su esposa, que su esposa ocupó desde estos 3 años de la sequía, se ocupó en buscar los profetas del Señor para cortarles la cabeza. Ella quería destruir la obra de Dios, porque los profetas del Señor le eran incómodas. Ella estaba sirviendo solamente a sus deseos, a su ídolo principal, que era Baal. Así es que ella no quería cerca del reino a nadie que trajera palabra del Señor. Ella quería una influencia total sobre la iglesia, sobre el pueblo de Israel. Oh, bendito Dios. Bueno, de aquí vamos a considerar que cuando este mayordomo, Abdías, va a buscar esos arroyos, recibiendo las órdenes y obedeciendo a Acab, él se encuentra con Elías. ¡Ay! Él se postra delante de Elías. ¡Ay, Señor! Dice, y se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Lo reconoció el profeta. Y se postra y dice: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Y era tanto el temor que tenía. Mira, él era temeroso de Dios. Abdías, el mayordomo de Acab, era temeroso de Dios. Y a él no le importó exponer su vida. Él estaba en medio de esta influencia nefasta de Jezabel sobre Acab, que era tan nefasta que Acab ya había cambiado su carácter. Y nada más pensaba era en agradarse a sí mismo, alimentar a sus deseos naturales. Su ídolo Baal había crecido tanto en él que él se olvidó totalmente. Acab se había olvidado totalmente del Señor. Estaba en una oscuridad total, oscuridad espiritual. Pero había un mayordomo al lado ahí, cerca de él, temeroso de Dios, que él protegió a 100 de los profetas del Señor. Porque Jezabel estaba buscando los profetas del Señor para matarles. Miren ustedes lo que estaba, es la esposa de Acab, destruyendo la obra del Señor. Esto es lo que significa. Ella estaba destruyendo la obra del Señor, en cuanto Acab estaba haciendo lo suyo, satisfaciendo sus deseos. Pareciera que realmente la que estaba gobernando el reino de Israel era Jezabel. Porque el carácter de Acab era débil. Entonces él se ocupaba de cosas menores. Ocupado de los caballos y las mulas. En cuanto Jezabel estaba viendo a ver cómo ella destruía cualquier voz que se levantase en contra de su posición y en contra de su deseo de servir a Baal, servir a su ídolo, los ídolos de su corazón. Entonces, le dice Abdías a Elías: por todos lados te anda buscando acá para matarte. Y ahora tú vienes a decirme: ve y preséntate y dile que aquí está Elías. Y yo voy y me presento donde Elías, donde Acab, y le digo: allá está Elías, en tal lugar. Y viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios,
y te toma y te lleva a otro lugar y va acá a buscarte, no te encuentra y entonces tú me pones en peligro de muerte. Y le dice Elías a este siervo, ve, porque yo estaré aquí esperando. Y Abdías va, le dice a Acab, y Acab se encuentra pues con el profeta Elías y le recrimina y le dice, tú que turbas a Israel. Y mire la respuesta que le da el profeta, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa era la condición triste de Acab. Había dejado los mandamientos del Señor para seguir a los ídolos. Ídolos físicos en el caso de Acab. En el caso de los pastores, ídolos espirituales ocultos en sus corazones, sirviéndoles, olvidándose de los mandamientos del Señor, de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Y esto hacía definitivamente que Acab viese en Elías también una amenaza, porque su esposa veía a los profetas como amenaza, cuanto más Acab también, influenciado por su mujer, apartado totalmente de cumplir los mandatos del Señor, alejado de la palabra de Dios, sino satisfaciendo sus propios deseos, al igual que su mujer, Jezabel. Ante esta situación, Elías hace un reto a los profetas de Baal, como 400. Conocemos la historia. No nos vamos a entrar en ella, pero les hace el reto a los profetas de Baal que habían sido traídos por Jezabel, porque ahí en el reino de Israel ya el pueblo no adoraba al Señor, sino adoraba era Baal. Porque es así, es como dice el mensaje a Tiatira. Muchos seguidores de Jezabel estaban adorando ídolos y comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Ídolos espirituales en el caso de la iglesia. Por la influencia de la esposa del pastor, que no debería estar ejerciendo autoridad, pero está ejerciendo, entonces va teniendo influencia sobre el pueblo de Dios y muchos la siguen. Y muchos reconocen autoridad en ella que no tiene delante del Señor. Y también comienzan a copiar a la esposa del pastor, ejerciendo como pastora. Y reciben ese alimento contaminado porque no está respaldado por Dios ni por el Espíritu Santo. Le está dando letra, le está dando en sus profecías y en su predicación, le está dando nada más conocimiento, porque su corazón no está ahí, y ella no tiene ese llamado. Asimismo, los que le siguen, la aceptan en ese ministerio, son los hijos de esa mujer Jezabel, hijos espirituales que van en el mismo rumbo de ella. Pues bien, se da el reto de Elías a los profetas, 400 profetas de Baal, y llega el momento en que Elías ora a Dios y desciende fuego del cielo y consume el holocausto que preparó Elías para demostrar que Dios de Israel estaba con él y no con los profetas de Baal. Los profetas de Baal se pasaron el día golpeando su cuerpo, hiriéndose con cuchillos, clamando a Baal, a sus dioses, a sus ídolos. Y Elías se reía. Hable más fuerte, que tal vez estén dormidos, Baal esté dormido, está distraído y no ha respondido. Hable más. Y no hubo respuesta. Pero entonces cuando llegó el tiempo y el momento
de Elías, Elías remojó ese sacrificio con muchas aguas, agua por todo lado. Oró a Dios y mire, descendió fuego del cielo. Y este acto de Elías, este reto de Elías y el respaldo de parte del Señor hizo que el pueblo de Israel reconociese a Dios Padre como el Señor y Dios, porque se habían apartado del camino. Sus ojos estaban ciegos, ellos también se postraban ante los Baales, engañados por el ministerio de Acabe y de su esposa, Jezabel, que los llevaron a los ídolos. Y ellos se fueron detrás de los ídolos. Pero cuando Elías ejerció ministerio y descendió fuego del cielo, ellos reconocieron que realmente Jehová es Dios. Y Elías era el profeta de Jehová. En el versículo 39, después que el pueblo ve toda esta situación, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Comenzaron a confesar lo que habían dejado de confesar por muchos años. Incluso en medio de la sequía, ellos oraban, era a Baal. Y no oraban al Dios verdadero. Muchos en la iglesia hoy en día hacen eso. Sobre esto habrá más adelante enseñanza. Se hacen oraciones que no van al trono de Dios, sino que van por otro lado. Hacen oraciones totalmente alejadas de la palabra de Dios. Oraciones sin sentido. Oraciones que tienen que ver con enseñanzas erradas que han recibido como iglesia. Al igual que acá en el reino de acá. El pueblo había recibido enseñanzas erradas y equivocadas de los Baales y se postraban sobre los Baales y oraban. Te aseguro que oraban por lluvia, pero no había lluvia, porque el Señor había cerrado los cielos. Y no había quien en Israel orase al Dios verdadero, orase conforme a la palabra de Dios, estuviese en la voluntad de Dios para que Dios escuchara en su trono. Así sucede hoy en las iglesias. Hay mucha oración, pero son oraciones alejadas del corazón de Dios. Porque el pueblo se ha alejado con enseñanzas extrañas, postrándose ante ídolos. El ídolo de la prosperidad, el ídolo de declarar. Se sienten dioses, se creen dioses porque así fueron enseñados. Y decretan y no sucede nada. Claro, no ha de suceder nada porque esos decretos no vienen del trono de la majestad en las alturas. Viene del corazón engañoso de los hermanos en la iglesia que han recibido enseñanzas erradas, totalmente desviadas de la verdad, y no hay resultados. Porque Dios no va a responder una oración o un decreto que no viene de su trono. Y una oración que no es conforme a su voluntad, que no es conforme a su palabra. Toda oración nuestra debe ser conforme a la palabra del Señor. No podemos estar orando cosas como, Señor, en el caso del coronavirus, Señor, sana al mundo del coronavirus. Esa oración está fuera totalmente de orden. Lo que debemos orar es, Señor, límpianos, perdónanos, porque esto es lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestro país, es a causa de nuestro pecado. Nos hemos apartado de ti. Y este coronavirus ha venido como un azote a nuestras vidas para corregirnos. Pero muchos en la iglesia, en medio de la pandemia y en medio de la cuarentena, hemos estado ocupados en otras cosas y no ocupados de arrepentirnos delante del Señor, buscando su rostro para que Él sane esta tierra. Porque Dios es poderoso para sanar esta tierra, siempre y cuando su pueblo se vuelque de todo corazón a Él, dejando la idolatría y dejando los malos caminos, como en el caso de Acabe,
y su mujer andaban en muy malos caminos. Caminos torcidos, caminos de muerte. Y eran del pueblo de Israel. Así también en la iglesia hoy en día. Muchos en la iglesia estamos en caminos torcidos, alejados de la voluntad de Dios. Y es necesario que volvamos a Él de todo corazón, limpiando nuestros corazones de tanta idolatría que llevamos dentro. Hay sentimientos y deseos en nosotros que son verdaderos ídolos, que se ocupan. Nosotros nos ocupamos de ellos. Los amamos tanto que dejamos de amar al Señor sobre todas las cosas. Uno de los ídolos de la televisión, los buenos programas de televisión. Otro es el bien vivir, los deseos de este mundo, que uno puede pensar que son deseos lícitos. ¿A quién no le gusta vivir en prosperidad y le gusta tener una buena casa, un buen carro, un buen vestir? Creo que a todos nos gusta esto. Pero si no viene de Dios, no lo busque, porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es lo que nosotros debemos de buscar de todo corazón. Y todo lo demás nos es añadido. Y lo que nos es añadido es suficiente para nosotros agradecer al Señor. Teniendo suficiente nosotros para vivir, debemos ser agradecidos al Señor. Si el Señor nos da más, oh, bendito sea el Señor. Pero no debemos buscar nosotros el más, sino buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy en día es necesario en la iglesia esa búsqueda del reino de Dios y su justicia. Porque buscando el reino de Dios en oración, buscando la justicia de Dios en oración, clamando delante de Él, en todos estos días que hemos estado encerrados en cuarentena, el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas. Y comienza a limpiarnos y a santificarnos. Y vamos viendo nuestros malos caminos y nos vamos apartando de Él. Y podemos experimentar definitivamente lo que es la presencia de Dios y una comunión íntima con Él a nivel personal. Y cuando nos reunamos nuevamente como iglesia, entonces sana está primeramente nuestra tierra, que es nuestros corazones, la iglesia como tierra prometida, y también entonces orando para que el Señor sane a la nación. Bendito Dios. Pues bien, después del reto que se da y la oración de Elías para traer la lluvia conforme a la palabra de Dios, mire lo que sucede. En el versículo 45. Y aconteció, cuando Elías le dice acá, corre, porque viene la lluvia. Dice, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Esa es la promesa de Dios para este tiempo, para la iglesia. Una gran lluvia de bendición. Un gran avivamiento que viene para la iglesia. Viene, claro que viene. Alabado sea su nombre. Pero hay que quitar los ídolos. Mira que la lluvia viene después que Elías corta la cabeza, decapita a los profetas. Hay que cortarle la cabeza a los profetas de Baal. A todos los que enseñan cosas erradas. No cortársela físicamente, pero quitarle la autoridad que tienen sobre la iglesia. Y esas enseñanzas que sean cortadas, para poder que entonces baje la lluvia de bendición. Y eso fue lo que hizo Elías. Después que cortó cabezas de profetas de Baal, es cuando viene la lluvia, conforme a lo que el Señor había establecido. Entonces le dice Elías acá, corre que viene la lluvia. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel. Acá fue a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primero llegó el profeta a Jezreel, porque dice que la mano de Dios fue poderosa sobre él.
Y Acab iba en los caballos, Elías no, él iba corriendo a pie. Pero en el poder del Espíritu Santo, llegó más rápido que los caballos de Acab. Caballos bien alimentados. Cuando estamos en la voluntad de Dios, nos movemos en la velocidad del Señor. Oh, bendito Dios. Bien, el capítulo 19. Vamos a parar acá para dedicarle más tiempo a lo que viene ahora, porque no quisiera cortar lo que viene ahora, sino que sea pues, porciones de enseñanza. Y después vamos armando todo, viendo los videos, y vamos a ver la realidad de lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo con respecto a esa mujer Jezabel que está en la iglesia contaminando al pueblo de Dios. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque veo que estoy pudiendo subir el video anterior que grabé. Y sé que ese también va a subir, para la gloria de tu nombre. En tu tiempo. No en mi tiempo, sino en tu tiempo. Gracias, oh Dios, porque me guardas con paciencia. Y así también, oh Dios, que tu palabra prospere en el corazón de aquellos que lo están escuchando. Que la reciban como palabra tuya, no mía. En el nombre de Jesús. Glorifícate en este tiempo, en medio de tu pueblo, para que seamos corregidos, oh Dios, y podamos experimentar toda la bendición que tú tienes para nosotros en este tiempo, tan necesaria. Porque aquí los tiempos de oscuridad avanzan sobre el mundo, y tu iglesia ha de resplandecer con tu luz, la luz de tu verdad, la luz de tu palabra, la luz de tu espíritu, encendiendo nuestras vidas santas, santificadas por la limpieza de tu palabra y la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Este es tiempo, Señor, para que tú obres en medio nuestro. Sea tu palabra en nosotros, sea tu corrección. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz. Y asimismo, Dios, ubicarnos en tu voluntad en este tiempo, porque será tiempo de visitación. Y sé que harás las correcciones que tienes que hacer, porque aquí vienes pronto, Señor, a buscarnos una iglesia santa y sin mancha. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Y gracias por las revelaciones que diste a Juan, el apóstol, para que hoy nos alcancen y tengamos sabiduría referente, oh Dios, a tu verdad. Gracias te damos por Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga grandemente. Y vamos a continuar. Hoy he dispuesto mi corazón a terminar esta enseñanza de la iglesia a Tiatira. Creo que es el tiempo del Señor. Yo estoy contento por eso. Hubo muchas dificultades. Terribles dificultades. Oh, pero entender delante del Señor que este es el tiempo de este mensaje. Mi corazón se alegra y se goza. Porque estoy llevando el mensaje del Señor. No mi mensaje. Yo no. Decir estas cosas yo no. Buscarme problemas con la esposa de los pastores, menos. Y con los pastores tampoco. Tengo grandes amigos pastores. Les amo mucho. Pero tengo que ser fiel a lo que el Señor me ha enviado a hacer. Y es dar su palabra. Oigan o dejen de oír. Eso a mí no me compete. Mi llamado para este tiempo es abrir mi boca que Él la llenará. Y dar su mensaje y no mi mensaje. Llevar su palabra y no mi palabra. Y como yo sé, y estoy seguro que es el mensaje del Señor, porque el Señor a mí me lo enseñó.
hace 3 años atrás, que me llamó a este ministerio de hablar su palabra para su pueblo. Rebelde, me dice. He aquí que te envío a un pueblo rebelde. Digo, Señor, y entonces, dice, abrirás tu boca y yo la llenaré. Y ahí mismo también me dice en mi corazón y en mi espíritu, aquel que hable de parte de su corazón, yo lo llamaré a juicio. Pero aquel a quien yo hablare y callare, lo llamaré a juicio. Y en ese tiempo yo le decía, Señor, pero hace 3 años. Yo decía, Señor, pero yo cómo voy a saber cuál es tu voz y cuál es la mía. Me pones en un aprieto, yo quiero obedecerte. Yo quiero ser fiel a ti. Pero en mí hay mucha mezcla de lo que es mío y lo que es tuyo. ¿Cómo yo puedo saber que tú vas a hablar y no yo? ¿Sabe lo que me respondió el Señor? En su momento lo sabrás. Yo quedé. Y entonces, ¿cómo voy a saber? Me vas a hablar audiblemente. ¿Cómo lo vas a hacer? En su momento lo sabrás. Y en este tiempo, el Señor me ha dado ese discernimiento de conocer cuál es su voz y cuál es mi voz. Y yo le dije, Señor, guárdame de hablarle a tu pueblo palabras de mi corazón. Guárdame. Y he orado sobre eso. Señor, guárdame. Y en estos últimos tiempos, el Señor me ha metido en un trato terrible de mi carne. Terrible. Pero ha estado surgiendo en mí el hombre interior. Que ha ido creciendo, porque he sido obediente a la voz del Señor. Él me mandó a orar en lenguas a todo momento, porque el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Y así lo enseñé en la iglesia. Muchos no han hecho caso y siguen iguales. Ya ese es problema de ellos. Yo di la palabra del Señor, lo que el Señor me dijo a mí. Ahí están los videos que los pueden comprobar de hace 3 años. Y yo me he dedicado a orar en lengua en todo momento, donde esté. En mi oración delante de Él la paso más orando en lenguas. Y le he pedido entendimiento, dame entendimiento de lo que estoy orando. Y el Señor me lo da. Y así he ido creciendo en comunión con Él. Y en este tiempo, me dice, ahora es el tiempo en que darás mi palabra a mi pueblo. Y en eso estoy. Lo que traigo es palabra del Señor. Créalo usted o no, recíbalo o no, ese no es mi problema. Yo cumplo con el Señor y digo, Señor, yo me libro. Yo he dado tu palabra. Ya. El Señor me dice también en ese tiempo, hace más de 4 años, 3 años por allá. Si a mí no me oyen, porque son pueblo rebelde, casa rebelde, a ti tampoco te oirán. Y bueno, que no me oigan. Yo quiero es honrarte a ti. Y es lo que estoy haciendo, honrando al Señor. Bendiciones, mis amados. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Que así sea.